2011, Cristina Fernández de Kirchner ganaba con el 54% de los votos, un resultado que la convertía en la persona más votada en primera vuelta de la historia democrática de la Argentina y que hacía sentir que la hegemonía kirchnerista era un hecho. La asignación universal por hijo, la estatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas, el matrimonio igualitario. El kirchnerismo no paraba de sacar leyes y medidas disruptivas que habían tenido apoyo de un Congreso con una oposición que estaba de acuerdo con los cambios estructurales, que marcaron un rumbo político y social distinto en la República Argentina. Pero apenas 14 años después, bastante poco si tenemos en cuenta que la gente que nació en esa época todavía ni siquiera tuvo su cumpleañito de 15, Cristina Kirchner está presa y el kirchnerismo está desprestigiado por un sector enorme de la sociedad en donde no solamente se cuentan sus detractores de siempre, sino de miles y miles de personas que apoyaron ese proyecto y que supieron votar convencidas, inclusive militarlo. Hoy inclusive muchas de esas personas votaron a Milei por sentirse alejadísimas de un proyecto que los supo enamorar. Y hoy es una cachupa. En este capítulo de El Ocaso, en donde hablamos de cómo ciertas figuras y símbolos y procesos que fueron centrales en alguna época de la República Argentina vieron precisamente su ocaso. Y hoy vamos a hablar del kirchnerismo, es decir, cómo un sistema político y de ideas que supo ser tan esperanzador y que se creía bastante invencible en la República Argentina pasó hoy a ser un holograma deforme de lo que fue. Yo soy Maricín y este es mi canal, Maricín. Y antes de que salgan a decir todos los libertarios de que yo soy cuca y que salgan a decir los cuca con que yo soy libertaria, quiero decirles en primer lugar que este canal no va tanto de política sino de la comunicación de la política, ¿no? O sea, tengamos en cuenta eso porque en este video vamos a hablar mucho más de lo social y de lo cultural que de lo político, la rosca política y eso, que yo la verdad que ya me pierdo un poco, ¿no? Es por eso que yo trato de no colocarme en un espectro ideológico o partidario, pero si quieren saber de dónde yo hablo desde el lugar de la grieta. Qué poronga hablar de la grieta, pero de los no conducidos. Esto lo podemos ver en este gráfico. O sea, yo le hablo a la gente que está acá. Y muchos de los que están acá van a decir, ah, sí, tenés razón. Y muchos de los que están del otro lado me van a decir, conchuda hija de remil p***. Es que en otro video hablaremos de las diferencias entre los conducidos y los no conducidos. Así que bueno, si sos cuca macuca, la crítica viene bien para el algoritmo, te lo agradezco muchísimo. Y si sos libertaria, te invito también a que te quedes al final de este video, porque al final voy a hablar de la palabra cuca. Bueno, hecha la aclaración, vamos a lo nuestro. Haciendo un poquito de retrospectiva, con Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después, el proyecto nacional y popular comenzó siendo una cosa bastante silenciosa, o sea, en los años de Néstor Kirchner, pero definitivamente tenía como narrativas poderosas. Desde el vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Y toda esta reivindicación a la lucha por los derechos humanos y el pago del FMI, que gente más pequeña no se acuerda, pero en los 90 era como un re tema el FMI, era como un cuco, terrible cuco era, o sea, los 90, fines de los 90. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir. Sabemos lo que falta. Pero bueno, Néstor viene, pide perdón por haber callado y va y le paga al FMI. Básicamente lo que hizo el gobierno de Néstor fue agarrar y capitalizar esas demandas sociales que estaban en el imaginario popular, más que nada antimenemista, y las hizo política de Estado. Todo contento. De hecho, una cosa menos simbólica en el tiempo, pero que sí fue como importante, fue que la primera medida de Néstor Kirchner cuando asume fue ir a Entre Ríos a resolver un conflicto docente y recordemos que hacía muy pocos años estuvo, no sé durante cuánto tiempo, en la Carpa Blanca. Ustedes recordarán, los más viejos recordarán la Carpa Blanca. No tienen que tener el 40 o para adelante en el DNI para recordarlo. El resto, todos los viejos meados, nos acordamos de la Carpa Blanca. La cuestión es que todo venía más o menos bien y nadie estaba rompiendo las pelotas, mientras silenciosamente mirábamos cómo se iba recomponiendo el tejido social del 2001. O sea, no solamente a través de política, sino que lo empezábamos a ver en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nosotros mismos. O sea, que ya se podía comer las 3 veces al día, que inclusive te podías dar el lujo de hacer alguna vacación, que podías arreglar alguna parte de la casa, o sea,
iban pasando cosas que estaban re buenas después del trauma que fue 2001. Y en 2008 hubo un suceso que definió la identidad kirchnerista, que por supuesto, claramente es, señoras y señores, ninguna novedad, el conflicto del campo. Uf. ¿Por qué fue eso un evento canónico? Porque todos los que veníamos mirando, insisto, en silencio, todos los cambios que venía generando para bien el kirchnerismo, medio como que sentimos la necesidad de salir a defender ese modelo de país. Y claro, estamos hablando de una generación, una juventud maravillosa que empezó a tener una narrativa propia, que hacía canciones de política con cosas de cancha y que empezaba a musicalizar con los redondos de ricota, los PowerPoint que se veían en las incipientes unidades básicas. Un momento de efervescencia generacional bastante copada y bastante interesante, en donde en paralelo o junto con eso, los medios de comunicación dejaban de ser esa cosa independiente, ¿no? Y que tiene la verdad revelada y no sé qué, a través del famoso... ¿Qué te pasa, Clarín? Clarín nunca más pudo recomponer, por más de que lo intentó, ¿no? Con el eslogan periodismo independiente y todas esas cosas, no pudo recomponer su imagen de medio objetivo. Pero lo cierto es que del otro lado, la contraparte de eso, eran expresiones mega recontra archi ultra sobregiradas y militantes, ¿no? Caso paradigmático 678, ¿no? Un programa en el cual el lector atento ya podía comenzar a advertir que todo esto se estaba yendo como un poquito de las manos, ¿no? Como que la gente se estaba pasando un par de pueblos. Conmigo no, varones, conmigo no. Hace unos días les pregunté a mis seguidores de Instagram cuándo empezó el kirchnerismo a perder la brújula, ¿no? Y las respuestas fueron bastante variopintas, ¿no? En razón y en tiempo. Algunos dicen que en 2011, cuando justamente con ese 54% de los votos se consolidó esa sensación de hegemonía. Otros dicen que en 2019, con la elección de Alberto, o no haber militado asilo en 2015. Bueno, todas estas cuestiones. Yo, Maricín, ubico la debacle, o sea, el momento en donde todo iba para arriba y empezó a bajar en 2013. ¿Por qué? Porque en 2013 ocurrieron, en realidad, ocurrió en 2013 y otro ya se venía gestando hacía unos meses antes o un año, pero básicamente fueron dos cosas que por esa época, digamos, marcaron un quiebre político, pero por sobre todas las cosas cultural. Estamos hablando de la irrupción de Sergio Massa y el Frente Renovador. Y creer que es posible que el campo y la industria sean parte de un único proyecto y que entendamos que es posible que trabajadores y empresarios sean parte de un mismo proyecto y que entendamos que es posible que el interior y la ciudad pueden ser parte de un mismo proyecto y que no es que la Argentina funciona cuando se parte, sino cuando todos agarramos la bandera celeste y blanca y la hacemos flamear con orgullo bien alto. Porque Massa era en esa época, en la provincia de Buenos Aires, un político centrado en el discurso de la seguridad, que muchos daban, ¿no? de grasa, pero no de grasa, porque vieron que hoy la palabra grasa ya es como que es fetiche, ¿vieron? No, en ese momento ser un grasa era una verga. Pero lo cierto es que justamente logró Massa conectar con sectores desencantados del kirchnerismo, en parte porque justamente atendía una de las demandas que el kirchnerismo estaba medio que no quería atender, ¿no? Insisto, el tema de la seguridad. Acá me voy ligeramente de tema, pero no me voy tanto de tema. Lo cierto para mí es que no hay enemigo moral superior para la parte progresista del kirchnerismo que el grasa de clase media baja. Somos los grasas de esta pelea, ¿qué vamos a hacer? El Raúl que te mira a Tinelli en la cena mientras la Jabru prepara la milanesa con papa frita. Eso era una especie de enemigo moral porque no estaba politizado, porque no tenía convicciones y todas esas cosas. Bueno, Massa le hablaba a esa gente. En otro video haremos el ocaso del progresismo. Y de paso, díganme qué otros ocasos quieren, porque yo tengo pensado un par, ¿no? La educación pública como sistema. Y después, Mauricio el Killer Macri, Adrián Suar. Cuéntenme, díganme qué les interesa. Y de paso, también suscríbanse, bueno,
comenten, sí, van a comentar, pero denle like y todas estas cosas que a mí me ayudan un montón para el algoritmo y que este video se conozca más y más y más. Cuestión, ya venía todo bastante complicado, la parte política con Massa, pero desde el lado comunicacional vino un huracán llamado Jorge Lanata, que también podríamos hacer uno caso de Lanata, porque tengo muchas cosas para decir de Jorge Lanata, pero lo cierto es que después de un montón de tiempo medio en su propio caso, volvió a través de su programa Periodismo para Todos, que lo que hizo fue comenzar a demitificar, ¿o desmitificar? La narrativa kirchnerista. O sea, le sacó el aura al kirchnerismo, lo desangeló. Y eso fue lo peor que le pudo pasar al kirchnerismo, porque el kirchnerismo era un sistema al cual obviamente ya se lo cuestionaba desde lo político, ¿no? Lo normal, pero no se lo cuestionaba demasiado desde lo cultural. Salvo, bueno, obviamente los gorilas de siempre, ¿no? Pero el problema fue que Lanata comenzó a demitificar, a reírse, a usar sarcásticamente uno por uno los símbolos del kirchnerismo. De hecho, que se llame periodismo para todos, es una relación directa con reírse de esa noción de lo colectivo, que obviamente para el kirchnerismo era un pilar, ¿no? De las políticas, que era todo para todos, recuerdan, el fútbol para todos, todas las cachurras eran para todos, ¿no? Pero bueno, esa cosa de decir, bueno, el acceso y las posibilidades para todos, el tipo se reía de eso, y claro, nada más terrible que usar el humor y el sarcasmo para reírse de algo, porque, o sea, alguien se puede reír y decir, este es un boludo que no se da cuenta que 2 más 2 es 5, y como se ríen y la gente se siente canchera por la risa, no por el razonamiento, te dicen 2 más 2 es 5. Pero bueno, independientemente, a ver, yo no estoy diciendo, no estoy delegitimando todo lo que decía Lanata, estoy hablando en líneas generales para explicar con una cosa más abstracta que en lo concreto se hace Jorge Lanata. Pero además también, hablando de Jorge Lanata, hizo otra cosa que fue absolutamente brutal para la imagen del kirchnerismo, que además de mostrar las denuncias de corrupción y todo eso, las nombró. Y ahora todo el mundo que dice la ruta del dinero acá. Y no necesitas saber cuáles son las causas, no necesitas saber nada, sino que como que se comprende más o menos en el imaginario social del electorado Armando el Blando, que es el que no está politizado, el que no es gordo política, el que no necesita conducción y el que vota una vez cada muy poco, porque en este país votamos un montón. Bueno, es el que la ruta del dinero acá, chorro. En este canal, ya lo dije, lo repito, no es que hablamos de la política, de la rosca, de la cosa dura, porque yo periodista ya no soy, sino que hablamos de la comunicación en la política, ¿no? Razón por la cual no vamos a hablar de los errores políticos, pero hay algo que sí tengo que nombrar porque si no, no me cierra la trama, que es que cuando falleció Néstor Kirchner en 2010, todo esto que quedó a manos de Cristina y de todos sus asesores más cercanos y no sé qué, medio como que cambió algunas piezas del tablero político que había construido Néstor y se peleó con personajes y sectores que al fin de cuentas fueron y serán clave porque forman parte de la identidad argentina, ¿no? O sea, haberse peleado con la CGT, mamita, porque una cosa es que te peleé con el campo, pero no te podés pelear con la CGT, no te podés pelear con el sector del sindicalismo. O sea, yo tengo tengo fotos de haber ido a una marcha, chicos, que estaban los camioneros, los sectores de izquierda y las viejas comiendo choripán, chicos. Bueno, con esto quiero decir que hubiera sido más fácil pilotear el huracán Massa y el huracán Lanata si vos hubieses tenido apoyo y consensos básicos con ciertos sectores que traccionan legitimidades. Pero bueno, no pasó. El kirchnerismo, a lo largo de las presidencias de Néstor y especialmente de las de Cristina, supo construir una épica popular que estaba buenísima. Porque además de todas las medidas de gobierno y todas esas cosas que eran simbólicamente súper disruptivas, los festejos del Bicentenario fueron espectaculares y fueron para todos los argentinos. Yo no me acuerdo ahí de nadie que haya roto las bolas. La gente fue re lindo, estuvo re bueno, pero además también estaban esas fiestas, ¿se acuerdan? Esas fiestas populares que se organizaban 2 veces por año, el 25 de mayo y el 10 de diciembre, en Plaza de Mayo,
que estaba Cristina hablando, pero después había mucha música, era todo muy lindo. La pura true de la milanesa es que para 2013, o sea, cuando pasaron estas cosas, la militancia empezó como a cerrarse un poco sobre sí misma, porque justamente la oposición, que estuvo bastante desorientada durante muchos años, por más de ciertos sucesos y episodios particulares como el campo y no sé qué, medio como que la oposición ahí sí empezó a ganar terreno en la batalla cultural, porque tanto que rompen las bolas con la batalla cultural. Y esto también se los digo a los mileístas: cuando vos jodés con la batalla cultural, estás ensalzando y poniendo en el ring a un enemigo que por ahí no tiene recursos propios para ser enemigo y para ponerse en el ring. Está rompiendo las bolas. Cuanto más rompa las bolas y cuanto más hable y cuanto más narrativa y cuanto más épica le ponga la batalla cultural, más va a perder. Es una pérdida a largo plazo. Pero bueno, nada, me fui de tema. Pero tenemos que dejar de hablar de la batalla cultural por al menos 2 años. El kirchnerismo no supo contrarrestar esta ofensiva comunicacional, si se quiere llamar, y empezó a aferrarse cada vez más a una estética y un discurso que ya no estaban dialogando con sectores populares que antes sí los respaldaban. Y yo tiendo a creer que el símbolo de esa obstinación fueron las cadenas nacionales. A mí me encantaban las cadenas nacionales, quiero decirlo. No, yo no estoy hablando de mí, yo acá no estoy opinando de mí, yo acá lo que estoy impartiendo es conocimiento comunicacional. El argumento de Cristina era que, claro, como los medios y Clarín y todo eso eran una verga y no iban a mostrar todo lo que hacía, ella lo que hacía era mostrar en cadena nacional los logros, las medidas y no sé qué. Y claro, a ver, esa estrategia, ¿no? Y puesta en práctica, porque eran, yo no me acuerdo, pero ustedes me recordarán, me lo dicen en comentarios, eran 2 o 3 veces por semana mínimo que hacía cadenas nacionales, o capaz que estoy exagerando, pero yo me acuerdo que eran muchas y eran mucho, o sea, era mucho tiempo y todo, pero claro, o sea, además de tener una perspectiva como recontra anticuada de la comunicación, ¿no? O sea, tipo la radio de los años 50, que pensar que porque está en la televisión la gente va a escuchar tu mensaje, fue un tiro en el pie, porque generaba mucho rechazo popular, porque el argumento que a vos te puede parecer una estupidez de no puedo ver la novela, lo que simbolizaba era un desorden en la cotidianidad de la gente, y eso le rompía las bolas a la gente quiere estar tranquila, chicos, o sea, no, acá no hay mucha ciencia. Lo cierto es que, o sea, la gente vota básicamente para estar tranquila. Todo lo otro, bueno, se discute con el tiempo, con las verosímiles, con las jerarquizaciones, con lo que sea. Pero el fondo de la cosa es que la gente quiere estar tranquila, chicos, no es tan difícil. Nadie busca la épica y la revolución porque tiene ganas de hacer la revolución permanente. En todo caso, y en los momentos más efusivos de las sociedades, la gente busca la revolución porque sabe que la recompensa es la tranquilidad, chicos. Pero bueno, ya era, ay Dios, ¿se acuerdan sobre el final del mandato de Cristina? No solamente veíamos esas cadenas nacionales, sino que también se hacían en la Casa Rosada y estaba toda esa cosa épica de la militancia ahí arengando en el Salón de las Palmeras de la Casa Rosada. Y eso lo que generaba era un rechazo cada vez más profundo, porque lo que parecía era una obstinación en no escuchar las demandas populares que ya eran un hecho. O sea, y porque si te ganó la nata la pulseada comunicacional, que si te ganó más la pulseada comunicacional, por lo que poronga sea, pero bueno, ya estaban cambiadas. O sea, querer volver el tiempo atrás negando la realidad, poquito equivocado si querés hacer política. Porque también, y hay que decirlo, o sea, las sociedades son dinámicas y todas aquellas reparaciones simbólicas de los primeros años del kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Como fue la reivindicación de la política de los derechos humanos, o como fue el FMI, es como que comenzaban a perder peso en la narrativa de la gente, la cabeza de la gente que no estaba politizada, o sea, que no estaba politizada en plan gordotermo como nosotros, que nos acordamos de todo. Y esto no es porque la sociedad es desagradecida, todas esas cosas que se suelen decir, ¿no? Sino porque a las dirigencias no se les agradece para siempre por un hecho aislado que hicieron o que tuvieron, sino que las buenas dirigencias, los buenos procesos políticos son aquellos capaces de comprender las demandas y de ayornarse a las nuevas demandas
y tener la capacidad de resolverla sin una obstinación con el pasado, sino decir, bueno, ok, esto ya pasó, sigamos para adelante. Hay demandas latentes que necesitan ser comprendidas, que por ahí antes existían, pero no protagonizaban tanto los imaginarios sociales, y por ahí no hacía tanta falta darle bola, pero en este momento sí. Básicamente las dirigencias lo que tienen que hacer es dignificar a la gente en el relato estatal. De eso va un poco la relación de la ciudadanía con la política. O sea, la gente tiene que sentir que no es humillada, que es escuchada, y quiere estar tranquila. Pa' colmo de males, el kirchnerismo empezó a erosionar sus propias bases desde adentro, porque todo lo que era esa juventud maravillosa de esos años y no sé qué, pasó a transformarse en un grupito de dirigentes percibidos como elitistas y desconectados de la propia realidad, ¿no? Además, se empezaron a tomar muy malas decisiones políticas estratégicas. La Cámpora, que en Capital Federal creo que era donde más gente tenía, empezó a tomar decisiones de culo. Empezó, claro, a romper los huevos con el enemigo es Macri, Macri gato, Macri de acá y Macri de allá. Y eso llevó a que en 2015, en vez de dejar la discusión adentro del peronismo, o sea, más a un peronista de derecha, si querés llamarle, y Cristina, no, ¿qué hicieron? Van y tiran la pelota para afuera de la cancha para que la agarre el primer cipayo, con todo respeto, que era Mauricio Macri. Obviamente el chico se lo iba a comer en dos panes. Macri, que venía con una forma de hacer política totalmente disruptiva, era obvio que iba a pasar lo que pasó. Era obvio, especialmente si tenemos en cuenta que Daniel Scioli es candidato en 2015 porque el kirchnerismo duro, puro y duro, no había logrado consolidar una figura presidenciable que no sea Cristina, o sea, del entorno de Cristina, no había nadie. La única persona que más o menos podía traccionar votos era Scioli. ¿Pero qué hicieron estos fenómenos? No lo militaron. Cristina no apareció en un solo acto de Scioli en la campaña de 2015. Hay una teoría que yo me niego a sostener que es cierta, pero se dice que fue como, bueno, que querían que gane Macri para que el pueblo argentino aprenda de cómo... Yo de eso no me quiero agarrar porque realmente me pregunté. Pero lo cierto es que sí se vio masivamente que había una contradicción medio egoísta, ¿no? De poner un candidato que no es del riñón, pero a la vez que no te lo militaban. Entonces era una verga eso. O sea, no, le sacaron la legitimidad a Scioli y de nuevo, o sea, es como que lo reayudaron a Macri a ganar, chicos. Además, dato de vital importancia para la trama, Lago Marcino ya le había prestado el arma al fiscal Nisman. Después de 2015, del 2015 ya yo recuerdo un evento canónico en la militancia que se sacaron todos los nombres de Facebook. Y esto no tiene mucho que ver, pero lo recuerdo como diciendo, uff, mamita. Lo cierto es que todas las consignas en 2015 empezaron a vaciarse de contenido y a formar parte de un envase de frases que despertaban interés en la militancia, pero que no movían las fibras ciudadanas, ¿no? Del electorado al mando, de la gente de a pie. Y de a poco todo empezó a ser un chicle argumental estetizado en donde hasta se malinterpretaban las cosas. O sea, la consigna de lo personal y político confundía política con partido político y eso a mí me rompe las pelotas. Y de a poco, hablando de lo estético, la dirigencia kirchnerista, y cuando digo la dirigencia, quiero que queden claro, porque yo no hablo de las militancias de barrio que le ponen el hombro y el oído, la escucha y el cuerpo todos los días, todos los fines de semana, en sus tiempos libres, a militar por un proyecto de país mejor. Yo no me meto con esa gente, porque yo a esa gente le merecen mis mayores respetos. Yo hablo de esa dirigencia hedionda de nombres conocidos que con los años y cada vez más comenzó a adaptar una estética urbanita, sofisticadita, que tomaba bermucitos del amor, siempre con un guiño estético al proletariado, ¿no? Ustedes ya saben perfectamente a qué me refiero. Así que, bueno, claro, todo eso iba pasando mientras la oposición iba construyendo nuevas narrativas visuales, sonoras y también política, porque iba atendiendo demandas. Y el kirchnerismo, cada vez más anclado en un repertorio nostálgico que no reflejaba los cambios culturales de la sociedad argentina. Esa desconexión se hizo políticamente evidente en la pandemia. O sea, tengamos en cuenta algo, que por ahí el kirchnerismo más puro y duro tiende a un perro con la cola peluda. En 2019, el pueblo argentino, el electorado armando, insisto, que es el que importa, el electorado blando, el que define su voto los últimos días, sí le dio una oportunidad a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo, porque todos estos cuestionamientos y críticas que se le hicieron, especialmente en los últimos 2 años de su gestión, medio como que habían perdido peso lo suficiente como para que la gente
gente vote a Alberto Fernández, que es el candidato que puso Cristina sola, ella, y la gente eligió volver a confiar en Cristina. Sin embargo, al toque, pasó la pandemia y generó un trauma colectivo que el kirchnerismo no solamente no supo comprenderlo, sino que quedó en evidencia que el proyecto político que proponían había quedado totalmente obsoleto. Ya sea por Macri, que por cierto, paréntesis, que no lo dije antes, obviamente que también Alberto ganó por la mala gestión de Macri. No todo es culpa del kirchnerismo o responsabilidad para bien o para mal, ¿no? También otros actores en la política y en la sociedad hacen lo suyo para el ojete. Pasa que, bueno, este es un video solamente del kirchnerismo y hay un montón de cosas que se me están quedando afuera, ¿eh? Ya me lo dirán ustedes en comentarios. Pero bueno, soy consciente de que hay cosas que quedan afuera. Lo cierto es que en pandemia quedó al descubierto no solamente este proyecto obsoleto, sino que era un proyecto que no incluía a los nuevos actores sociales, que eran los trabajadores precarizados y la nueva juventud que empezaba a través de las redes sociales a escuchar gente que sí parecía ser que escuchaba sus demandas, ¿no? Gente como Javier Milei, claro que sí. Mientras estaba la foto de Olivos, el feminismo en el gobierno, que, a ver, está todo bien con el feminismo, pero todo esto que pasó del Ministerio de las Mujeres y eso fue la consecuencia de un movimiento popular genuino que fue pésimamente desplegado en el tiempo. Y además de esas cosas como súper simbólicas, también lo que pasaba es que fue muy evidente cómo no le dieron bola a la demanda que fue traumática, ¿no? Que tuvo la gente de no poder velar a su muerto. O sea, eso como que proyectó la imagen de un kirchnerismo, un gobierno y un kirchnerismo y un sistema político totalmente desconectado y arrogante. Entonces, por eso, la pandemia marcó un punto de no retorno. Porque la sociedad argentina, que estaba golpeada por el aislamiento y por las pérdidas, lo cierto es que demandaba un Estado que no solamente gestionara, sino también que narrara esperanza y que narrara empatía. Pero bueno, el kirchnerismo no supo otra vez leer ese momento histórico y sumado a otro de los traumas colectivos, pero que este es histórico, que es la inflación y esa subida enorme de inflación, que la inflación no significa que te aumentan los precios, significa, como en mucha menor medida, pero igualmente importante, que las cadenas nacionales significa que se te desordena la vida y la gente quiere estar tranquila. Entonces siempre vota al gobierno que de alguna manera u otra le prometan algún tipo de tranquilidad y está dispuesta a sacrificar cuestiones morales, cuestiones de valor y todo con tal de tener la cotidianidad ordenada. Es moralmente reprochable, es pragmáticamente aceptable, lo que poronga sea. Yo no hago las reglas, solamente comento cómo son las cosas. Bueno, ¿qué pasó? El kirchnerismo no entendió eso y Sergio Massa, que ya parece entonces era uno más en el kirchnerismo, perdió las elecciones, chicos. Para mí, el impacto que significa tener una motosierra en una campaña y que la gente te vote eso, o sea, es directamente proporcional al trauma colectivo que generó la pandemia. Yo creo que de verdad todavía no se termina de entender el impacto psicológico que tuvo en el imaginario social colectivo la pandemia. No la pandemia, sino la gestión, porque se dice, ¡ay, qué bien! Los derechos, las vacunas. Chicos, o sea, sí, yo digo, a nivel estatal, todo bien, o sea, tuvimos vacuna, nadie dice, yo por lo menos creo que estuvo bien la gestión sanitaria, por más del vacunatorio VIP, que eran 3 viejos que se vacunaron 2 días antes, pero a nivel social, a nivel narrativo y a nivel psicológico fue una bosta la gestión de la pandemia, porque vos no solamente, ahí está eso, ¿no? De que dato mata relato, mi huevo negro, dato no mata relato, chicos, lo que mata el dato es el relato, es al revés, y vos tenés que hacer una excelente gestión, porque no solamente todo es comunicación, pero tenés que saber cómo narrarla, y tenés que saber entender cuáles son las necesidades de la gente. Bueno, no, después lo teníamos al presidente de ese entonces, Alberto Fernández, diciéndole a Tomás Rebord, yo no creo en el relato. Pero bueno, lo cierto es que 2 años después de eso, el kirchnerismo, en lugar de renovar la narrativa, renovar el proyecto político, renovar la dirigencia, ¿qué hizo? Se replegó en una romantización de lo popular que, pa' colmo, ni siquiera alcanza
para generar algún tipo de fibra alrededor de Cristina presa. Es una verga que esté Cristina presa y ni siquiera garparon los audios de la mina en Plaza de Mayo, como si fuera la gran cosa, chicos. O sea, posta que a mí una es argentina, como a Argentina le gusta la épica y realmente es como me destroza que no se puede hacer épica ni siquiera en acontecimientos que son de por sí épicos, más allá de las personas protagonistas, ¿no? Pero que metan presa por una causa cuestionable a una de las dirigentes más importantes del país y que supo, o sea, generar todo esto y que perro con cola peluda me destroza. Pero bueno, hoy tenemos a gente en uniformes de Adidas haciéndole la contra al gobernador de la provincia de Buenos Aires porque, qué sé yo, podría ser un párrafo aparte de Máximo Kirchner, pero seguramente que la dirigencia dirá: hay cosas que vos no sabés, ¿no? Para justificar y argumentar la genialidad de ese líder político, el sucesor de la concha de su madre que quieren poner en no sé dónde anal de la historia, que, bueno. En fin, para terminar este video quiero hablar, como dije al principio, de lo que significa lo cuca. Porque Milei y La Libertad Avanza ascendió no solamente por su capacidad de interpretar las demandas populares en un momento marcado por la bronca y el desencanto, ¿no? Sino que logró algo más profundo, que es construir un enemigo simbólico, que son los cuca, ¿no? Porque no es que solamente el kirchnerista partidario, el que te vota al frente de todo. Decir cuca hoy no es solamente una elección partidaria, sino que también es una categoría cultural, moral y política. Entonces, hoy ser cuca es exhibir cualquier grado de sensibilidad social, pero interpretada de manera peyorativa, ¿no? Como si preocuparse por los demás fuera un defecto o un signo de hipocresía o una fachada que encubre intereses espurios. O sea, esta narrativa que asocia, chicos, estoy leyendo en esta parte porque es muy importante, pero préstenme atención porque se nota que estoy leyendo, pero esta narrativa que asocia la empatía con la falsedad no solo refleja el rechazo a la clase política tradicional, sino que también capitaliza el hartazgo a esas gestiones progresistas que, según la percepción de muchos, prometieron justicia social, pero entregaron ineficiencia y corrupción. O sea, yo estuve laburando un montón para este video, chicos, y esta parte tenía que ser bien clara, porque me rompe el quinto forro de las pelotas el término cuca. Porque parece que cuca es que vota a Cristina y hay gente que no los puede ni ver ni en figurita, y es muy difícil la construcción de algo nuevo cuando te acusan de cuca. Porque el kirchnerismo, de alguna manera, representa lo viejo que las dirigencias anti-Milei, si quieren generar una alternativa que pueda hacerle peso a Milei, lo primero que el electorado Armando tiene que saber es que no son cucas partidarios. Pero bueno, lo cierto es que, o sea, ustedes fíjense que cuca, hoy por hoy, ya ni siquiera es del kirchnerismo o argentino. O sea, cuca se le dice a cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad social y que eso parezca ser una retórica que en realidad lo que hace es querer defender los intereses de la casta. O sea, le dicen cuca a Pedro Sánchez, dicen cuca de Estados Unidos. Chicos, acá hay cuca para todos y todas. Pero bueno, así están las cosas, país, diría Barili. Para terminar, y ahora sí, hay que decir que el ocaso del kirchnerismo no fue político, sino que fue profundamente cultural. Porque se comieron lo que ellos mismos generaron. O sea, fueron básicamente incapaces de salir de esa cosa triunfal que sentían y de tener la amplitud mental para interpretar las nuevas demandas y de alguna manera mantener una conexión auténtica con lo popular y con los sectores populares, más allá de esa estetización y no sé qué que hacían. Sumado a la cantidad de errores políticos de Cristina, de la dirigencia y de Máximo y de no sé qué, fueron como erosionando su capital simbólico. La pandemia los terminó de hacer percha y hoy por hoy, con Milei al poder, igualmente no se termina de entender que hay que adaptarse a los tiempos que corren. Y eso no significa resignar tus convicciones. Y eso no significa pasar a ser un frívolo. Y eso no significa perder ninguna batalla. Eso significa ni más ni menos que hacer política. En fin, ustedes díganme en comentarios qué opinan, que este es el estado terminal del kirchnerismo o que puede volver a levantarse como el ave fénix,
Yo los quiero leer a ustedes y qué opinan de este video también. Y como les dije, díganme de quién más quieren que haga el ocaso y todas esas cosas. Esto ha sido todo en el video de la jornada. Nos vemos en un próximo caso o en el Magacindo o en donde ustedes quieran, porque yo estoy. Adiós.